Hola, queridos amigos, soy la hermana Alejandra Ruiz, misionera. Estamos hoy nuevamente compartiendo un programa de nuestro canal de ABC Prodein Vida. Estamos también con María Camila Lizarazo. Bueno, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto estar aquí Bienvenida. compartiendo. Gracias, hermana, y gracias a todos. Me gusta mucho estar aquí compartiendo con ustedes estos temas tan importantes. Y el tema que hoy nos convoca es el sentido del sufrimiento. Nos hacíamos una pregunta al idear las respuestas a esta cuestión, es si vale la pena vivir sufriendo, ¿sí? O qué sentido tiene el sufrimiento en nuestras vidas, a lo largo de nuestra vida y en cada momento de la vida cotidiana. Así que hoy, con la ayuda de la Virgen, nuestra Madre, y del Señor, vamos a tratar de dar una respuesta, pero no vamos a hacer nosotras, sino que lo vamos a hacer ayudadas de las palabras del magisterio de la Iglesia en la encíclica Salvifici Doloris de San Juan Pablo II. Así que teníamos también un ejemplo muy bonito que con María Camila nos lo quieres compartir, de una persona no tan lejana en el tiempo, que seguramente su testimonio va a ser muy aleccionador. Claro que sí, hermana. Bueno, les vamos a hablar un poquito sobre Alexandrina da Costa. Es una chica portuguesa. Ella nació más o menos como en los años de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vivió más o menos en esa época. Y tiene una vida bastante impactante porque su vida fue un total sufrimiento. Y pues nosotros obviamente nos solemos preguntar siempre por qué sufrimos, para qué. Entonces creo que es una vida que nos puede esclarecer mucho esta pregunta que nos estamos haciendo, ¿no? Todos juntos aquí. Ella, bueno, nació en Portugal, en su familia, pues cristiana, fue bautizada, tuvo que ser enviada a una familia ajena para que ella pudiera estudiar. Cuando terminó de estudiar, eh, se volvió a su casa, era una chica muy robusta, era muy inteligente, siempre trabajadora. Y pues una vez resulta que tuvo una enfermedad, como un tipo de infección, y, y pues allí decayó, pero ella seguía muy activa, ¿no? A los 14 años ocurrió un acontecimiento que de verdad le marcó la vida en su totalidad, porque aquí fue donde Dios le mostró cuál era su vocación y imaginémonos cuál será, ya que estamos hablando del sufrimiento. Tres hombres intentaron entrar a su habitación y lo hicieron, de hecho, pues, para hacer cosas malas. Ya sabemos, en contra de la pureza, para forzarla a hacer cosas así que pues ella no quería, porque ella tenía muy presente que la pureza es una virtud muy importante y ella no quería pecar, no quería ofender a Dios. Entonces ella, en su desesperación, bueno, ella sabía que no podía quedarse ahí porque iba a pasar eso, entonces su único remedio fue tirarse por la ventana. Eh, es impresionante porque esto ocasiona en ella, o sea, que su vida cambiará drásticamente y muchas enfermedades. Ella eso fue a los 14 años, los primeros 4 años, ella estuvo moviéndose, iba a la iglesia, un poco limitada, pero pues se pensaba que no, que ya iba a estar bien después de esto, pero resulta que a los 18 ya quedó paralítica. Entonces, claro, cualquiera podría pensar, pero ¿cómo es posible que Dios permita esto si si ella se está entregando, pues se tiró para no pecar? ¿Cómo es posible, no? Y ella, pues eso también, pues confronta. Y ella descubrió que su vocación era el sufrimiento, que Dios le pedía eso y lo abrazó. Muy lindo porque ella dice que le pidió mucho a la Virgen María, abrazó ese sufrimiento y continuó con él como Dios quería que lo hiciera, reparando, o sea, incluso su frase célebre es amar, sufrir y reparar. Entonces ella acoge ese sufrimiento que Dios permitió en su vida, porque fue fruto del pecado, pues, fruto de un mal, ¿no? De algo que pasó, sí, porque ya sabemos lo que es el mal. Entonces ella lo asumió y con eso vivió esa vocación que Dios le pidió de una forma eh, alegre, serena,
acogió siempre la voluntad de Dios, incluso ella decía que era la lamparita de los agrarios abandonados, y reparaba eso porque imagínense en un Dios abandonado, y pedía por las almas, ofrecía su sufrimiento toda su vida. Ella murió a los 48 años, imagínense en toda la vida paralítica, y tuvo muchas tentaciones de que tú ahí sin estar haciendo nada, esto no ayuda nada a las almas, pero Dios la cogió como víctima para que ella pudiera reparar muchos pecados, pudiera ayudarle a Cristo a salvar muchas almas. Entonces creo que es una vida muy completa para el tema de hoy. Pues sí, la verdad que es un ejemplo que nos ilumina mucho, nos ayuda a que podamos comprender el sentido reparador del dolor, como San Juan Pablo decía en la encíclica Salvifici Doloris, hay un sentido del dolor que es redentor. A veces podemos pensar que solamente el dolor lo podemos interpretar como un castigo por algún pecado, como que Dios estuviera enojado con uno. Es algo que nos podemos preguntar, que nos podemos cuestionar. Y sin embargo, hay varias dimensiones del dolor. Una de ellas sí puede ser un castigo, pero siempre medicinal, que Dios como Padre nos envía para que podamos arrepentirnos, cambiar, reparar, reconocer eso malo que estábamos haciendo y poder cambiar esa actitud. Pero también, y el caso de Alejandrina da Costa es el que nos ayuda a pensar también en esta otra dimensión del dolor, es una dimensión reparadora. Jesús, ¿sí? Cuando Él se hizo hombre, se encarnó para salvarnos, cogió la cruz, cogió el mal de todos nosotros y entonces a través de ese sufrimiento logró algo muy bueno, como es la redención, la salvación del hombre, de toda la humanidad, de la muerte y del pecado. Una imagen en el Antiguo Testamento, que es el libro donde se describe muchos casos, muchas situaciones de dolor de nosotros los hombres, también encontramos en el Antiguo Testamento el caso de Job, que seguramente nos puede ayudar también mucho en este camino de encontrar el sentido del sufrimiento. No sé si Camila nos quieres contar un poco en qué consistió esta historia, ¿sí? De la Biblia y cuál es la enseñanza, qué es lo que quiere enseñarnos el Señor a través de este ejemplo. Claro que sí, hermana. Bueno, en las Sagradas Escrituras tenemos varios ejemplos en donde se ve reflejado el sufrimiento, sobre todo de los justos, ¿no? Porque hay otros sufrimientos, como tú decías, que quizás son castigos medicinales, pero en el caso de Job, era un hombre muy justo, era un hombre que cumplía todas las leyes como debían ser, era un hombre que vivía muy feliz. Dios lo había a él dotado de muchas bueno, cualidades, aparte de cualidades también de muchos beneficios, tenía tierras, tenía una familia muy grande, era muy bendecido por Dios y era un hombre justo, siempre cumplía la ley. Pero llegó un momento en el que todo como que empezó a decaer, como que empezó una tras otra, una tragedia tras otra, y todos empezaron como a cuestionarlo y a decirle, ¿y tú sigues creyendo en ese Dios que te está haciendo todo esto? Incluso su propia esposa le dice, ¿cómo es posible que sigas creyendo en ese Dios? Yo lo corto un poco así como dinámico, no son tres palabras textuales, pero pues para que veamos que también se puede acercar a nuestra vida concreta, ¿no? Entonces la esposa le decía, ¿cómo es posible? Y él muy sereno, muy en paz. También yo creo que ahí depende nuestra actitud de cómo nosotros asumamos el dolor, el sufrimiento, de cómo nosotros lo tomemos. Él muy sereno decía como Dios me lo quitó, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Es Dios el que hace la obra, o sea, Él sabe por qué lo hace. Y creo que eso muchas veces nos hace falta, es esa como falta de confianza en Él es el Todopoderoso, pero Él nos da esta prueba para que nosotros como que nos unamos a Él más y nos llenemos de confianza en Él. Entonces, como esa lección que nos da Job de que fueron tantos desastres, porque no se los recomiendo, tienen que leérselo completo, fueron muchos desastres, después de haber tenido una vida muy abundante, muy bonita, y él al final termina diciendo como el Señor es el que lo ha hecho, yo no puedo reprocharle nada a Él y Dios le recompensa eso.
Es precioso porque es como una prueba de fe que Dios le hace, igual como y que también como ahora me acuerdo de Abraham con su hijo que le pidió a su único hijo. Son cosas que son, es un misterio, el sufrimiento es un misterio, pero así como es un misterio, así tiene sobrenatural y podemos verlo de una forma cósmica, sobrenatural, lo que decía, tiene un más allá. Claro que sí. Y entonces podemos plantearnos el sufrimiento como sinónimo de mal, ¿verdad? O sea, nosotros al pensar en un sufrimiento pensamos carencia de bien, algo que no disfruto, que no poseo en este momento y que me haría mucho bien. Entonces, podríamos pensar para ayudar en esta respuesta sobre el sentido del sufrimiento, cuál es el origen del mal. El mal, cómo entró en el mundo, a partir de qué momento tenemos la vivencia, la experiencia del mal en la vida de la humanidad. Pues entonces tenemos que remontarnos al inicio, al pecado de Adán y Eva. Ese pecado original causó, digamos, la entrada del mal, de todos los males, la enfermedad, la muerte, la ignorancia en el mundo, ¿sí? En la vida del hombre. Entonces, eso lo tenemos que tener claro porque también como salimos de Dios y en nuestra vida no es solamente el ámbito de lo físico, ¿no? No solo estamos hablando de situaciones de enfermedad a nivel físico en nuestro cuerpo, sino que estamos hablando del mal en todo lo que es el ser humano, nuestro cuerpo, nuestra alma, que como personas es una sola cosa. Entonces, el pecado sí influye, y de hecho ha causado que entrara la enfermedad y la muerte en el mundo, pero hay un mal que muchas veces en la sociedad, en el mundo actual, no lo tenemos tan en cuenta y que ciertamente es el más grave que podríamos sufrir. ¿Nos quieres hablar un poquito de eso, Camila? Claro, hermana, sí, es que lo que decías, ¿no? Al principio, después del pecado vino la ignorancia y pues es la consecuencia de que no sepamos que el mayor mal es la condenación eterna. O sea, nosotros, estos males que tenemos ahorita en nuestras vidas, veámoslo como un medio para evitar ese mal tan grande que es la condenación eterna. Es siempre, para siempre, sufriendo sin amar a Dios. Entonces, lo peor, o sea, sin poder salir. ¿Y por qué? Porque yo tomé la decisión de hacerlo, de alguna forma, ¿no? O sea, entonces creo que es el mal más grande que podemos nosotros, es el dolor más grande a donde nosotros podemos llegar. Y qué bonito porque podemos nosotros evitar eso en otras, o sea, ayudarle a Cristo a que otras personas no terminen en ese mal tan grande que es el infierno, con nuestro mismo dolor. Es que hay una, muy bonito porque me parece que bueno, lo que dice la iglesia, ¿no? Que hay una comunión, la comunión de los santos, donde nosotros podemos ofrecer nuestro dolor para que otras almas se salven. Es preciso en unión a la pasión de Cristo, claro está. Claro que sí, esto es la misión que todos tenemos. Somos una familia, la familia de Dios, nuestro Padre, y por eso tenemos como hermanos a todos los hombres. Por lo tanto, no nos podemos olvidar de la caridad que debemos a ellos, de pensar en su bien, en ayudar a otros. Y esto también nos sirve como argumento para los que padecen alguna enfermedad que los imposibilita, que los limita, quizás de una manera que les preocupa, pues tenemos una herramienta, somos en la situación de sufrimiento, de enfermedad, de cualquier tipo que sea, somos muy útiles para nuestros hermanos pudiendo ofrecer esto, ¿sí? Como con un sufrimiento redentor. Decías tú, ya lo adelantabas, unido a la pasión de Cristo. Jesús, ¿sí? Jesús, el Verbo encarnado, nos salvó del mal, de todo mal, del mal principal que es la muerte eterna, y también se la pasó haciendo el bien, nos dice la escritura, él curaba a los enfermos, aliviaba los males, incluso resucitó varios muertos. Eso quiere decir que Jesús también se preocupa por ayudarnos en nuestro sufrimiento físico, temporal, pero siempre con vistas a un bien sobrenatural. Siempre, si es, me va a dar la salud en lo terreno, siempre y cuando sea para un bien sobrenatural, para mi salvación eterna. Entonces en eso tenemos que tener mucha confianza en que
Dios puede, quiere y sabe lo que me conviene. En esto me encanta traer aquí a colación lo que es la providencia de Dios. Dios es todopoderoso y nos dice nuestra fe que Él domina, o sea, rige, gobierna la historia del hombre, nada se le escapa, pero Él es un padre, no es un vigilante, no es un superpoderoso malvado tipo tirano, no, es un padre. Entonces, lo que Él conoce, lo conoce y busca para ese ser conocido el mayor bien, porque lo ama, nosotros somos el objeto de su amor. Entonces, todo lo que pase en mi vida, concretamente, en la vida de la humanidad, pero para verlo ya en nuestra vida cotidiana, concreta, lo que nos preocupa a nosotros, todo lo que pase en mi vida es porque Dios o lo quiere o lo permite, ¿sí? Lo puede querer o lo puede permitir para un bien que en todo sentido me va a beneficiar. Entonces esto también lo tenemos que reflexionar, meditar cuando estemos en medio de un padecimiento, sufriendo, porque a Dios no se le escapa eso, esa circunstancia, ese dolor tan grande que yo estoy padeciendo en determinado momento de mi vida. Entonces eso que estoy padeciendo ahora es algo que Dios quiso o permitió para mi bien. Y con esto queríamos también ahora conectar ya hablamos del sentido redentor del dolor, pero vamos a profundizar un poco porque hacia aquí es donde tenemos que apuntar para poder dar una respuesta completa y adecuada sobre el sentido, el para qué del dolor. Muchas veces nos preguntamos por qué a mí, si Dios se ha enojado conmigo, como que le cuestionamos a Dios y Dios escucha, si quiere que le hablemos de nuestro dolor, que le hablemos de eso que nos aqueja. Pero nosotros tenemos que tratar de descubrir en esa situación el amor de Dios, porque Dios es amor y no puede hacer nada que no sea por amor. Entonces, en esa línea de ideas, Camila, ¿cómo podríamos interpretar el amor de Dios en algún momento en que estemos sufriendo mucho y cómo podemos aceptar y reconocer esa mano amorosa de Dios que me está queriendo en ese sufrimiento o permitiendo ese sufrimiento por mi bien? Bueno, de antemano, pues decir, hermana, pues lo que estabas diciendo, ¿no? Esto, decir que Dios nos ama, o sea, Dios nos ama y no hay nadie o sea, nadie nos ha amado tanto como Él, porque Él dio a su único hijo en la cruz y Él era inocente de todo pecado. Y sin embargo, nos lo dio para que nos salvara del mayor mal que es el infierno. Entonces, ¿qué mayor prueba que esa? Y segundo, todos los días en la Eucaristía, Jesús queriendo estar, o sea, queriendo unirse, queriendo que yo me una a Él, queriendo que yo participe, o sea, sea de su cuerpo, eso es una prueba de amor inmensa. No significa que porque llegan males, que porque llegan sufrimientos, que a veces sí son duros y entendemos que sean muy duros, y yo sé que la hermana los ha pasado, yo los he pasado, ustedes también, pero no significa que por eso Dios no nos quiera. Muchas veces es al contrario, cuando tenemos esas pruebas es cuando Dios nos está amando más, porque nos quiere santificar. Es que en ese momento Dios nos llama a que ¿no? A superarnos a nosotros mismos, pero eso es santidad. Y ahí, o sea, lo que decía la hermana, Dios, su providencia es tan grande que todo eso lo aprovecha para nuestra salvación, ¿no? Y Cristo responde todas las preguntas que nos hacemos. Cristo nos ha mostrado, muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué? Soy muy pobre, pobre de mí, pero yo no hago mal, o sea, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y Cristo qué? Cristo es el más inocente y aún así lo seguimos tratando mal. O sea, aún así, hoy en día vemos tantos sacrilegios que decimos, ¿cómo no reparar su corazón? Entonces, con nuestros sufrimientos podemos hacerlos. Qué bendición que tengamos esa oportunidad de hacerlo. Aceptarlo con alegría, pedirle mucho la gracia, yo creo que a Dios y a la Virgen María, de aceptarlo con esa serenidad y alegría, así como lo hizo María, ¿no? Al pie de la cruz, ella tenía un gran dolor y, y aún así estuvo al pie de la cruz, serenamente aceptando la voluntad de Dios, porque eso iba a llevar a una redención por nosotros. Veamos que también María nos ama un montón, porque esa también es una prueba de amor.
Entonces pienso que aceptando la voluntad de Dios, aunque estemos en momentos muy duros, muy difíciles, eh, aceptándolo, diciendo, Señor, confío en ti, como, no sé, Dame la diciendo, fuerza. dame la fuerza, sí, dame la fuerza, porque a veces estamos como en oscuridad y también pensemos que Dios lo permite. Pero Dios, si le pedimos la gracia a Dios, Él nos va a conceder esa gracia y esa fuerza para que podamos nosotros, eh, sí, seguir adelante, para que podamos ofrecer esos sufrimientos acompañando a Cristo en la cruz. Tantos santos, o sea, vemos tantas vidas de tantos santos que han sufrido un montón y que no han visto el porqué, pero Dios a veces a muchos les ha mostrado el porqué. Yo ahora recuerdo la vida de el seminarista de la CSS. Es un seminarista que estuvo que era alemán y estuvo en la Segunda Guerra. Tiempo, seminarista alemán, imagínense en esa combinación. Y al final él cuenta, él gracias a Dios pudo llegar a ser sacerdote y él cuenta que conoció, concretamente ahorita les hablo de dos hermanitas que estuvieron sufriendo por él durante todo ese tiempo, una en cama muy enferma, para que él pudiera lograr su sacerdocio. Entonces veamos que sí se puede y podemos hacer mucho más, consolar a Cristo, que es lo más bello, pedirle al Señor la serenidad y la alegría. Y yo creo que también frecuentar los sacramentos, eso es imprescindible para poder pasar estas pruebas que Dios permite en nuestras vidas. Claro que sí, es que necesitamos de la gracia. Como decías al principio, pues es una manera de configurarnos, de parecernos más a Jesús, que por amor, sufriendo, nos salvó del pecado y de la muerte. Entonces, ciertamente uno puede pensar, pero sí, pero igualmente, por más que yo tenga todos estos conocimientos, por más que yo tenga todos estos deseos de parecerme a Jesús, de ofrecer, pues ciertamente igual me da rechazo el dolor y no es algo que nos tiene que, digamos, preocupar demasiado porque es algo natural. Nosotros no hemos hecho, no estamos hechos, no hemos sido creados para el dolor, sino para la vida. Lo que dañó ese plan de Dios fue el pecado. Y fíjense que Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, a quien tenemos que imitar, porque Él es nuestro modelo, el hombre perfecto, siendo Dios también, Él, cuando estaba en el huerto de los olivos, sabiendo como Él sabía lo que iba a padecer, todo lo que iba a implicar la salvación de los hombres, Él en su oración, que fue a tal, digamos, de tal manera dolorosa que sudó sangre. Eso es posible, aunque en rarísimas ocasiones lo han explicado médicos, investigadores, que es posible que una persona sude sangre, pero en un estado de sumo, inmenso dolor, y Jesús lo sufrió, ese inmenso dolor, sudando sangre, dice, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. O sea que su naturaleza realmente tenía horror a ese sufrimiento. Pero ahí viene lo sobrenatural. ¿Cómo termina esa oración del huerto? Nosotros también podemos decir, Señor, ojalá yo no tuviera esta enfermedad terminal, ojalá yo no tuviera este conflicto tan grave con mi familia, ojalá yo no tuviera, y cada uno puede agregar el caso concreto que está padeciendo, que le causa dolor, y para imitar a Jesús también podemos terminar esa oración diciendo, pero no se haga mi voluntad, que mi voluntad no es perfecta, sino la voluntad de mi Padre Dios, que es la sabiduría, ¿sí? Que es el que realmente sabe lo que me conviene. Y entonces, como Jesús, aceptar, ¿sí? Con obediencia de hijo, con sumisión filial, eso que Dios quiere o permite en mi vida, sabiendo que yo solo no voy a poder llevar esa cruz, ese dolor, pero Dios está dispuesto a darme su gracia que a nadie niega y que yo si me abro a Dios en fe, Él va a penetrar en mi vida, si le abro las puertas, Él entra porque solo está esperando eso y entonces va a poder obrar en mí y a través de mí eso que yo necesito hacer, o sea, que voy a poder utilizar ese dolor para el bien que Dios quiere sacar de eso en mi vida, ¿no? Es algo que, como también comentábamos en un principio, es un misterio. El dolor no lo podemos coger con pinzas y decir vamos a analizarlo por derecha e izquierda, le hacemos una disección, pero
la verdad es que aquí entra mucho el papel de la fe y sería importantísimo que con los sacramentos, con la oración y con la devoción, el apoyo en nuestra Madre, la Virgen Santísima, podamos encontrar el camino que va a ser muy particular para cada uno, diferente, pero muy importante que con estos tres apoyos, los sacramentos, la oración, la devoción a la Virgen Santísima, logremos encontrar esa respuesta de aceptación amorosa de la voluntad de Dios, con la certeza absoluta de que todo lo que Dios quiere o permite en mi vida es para un bien. Y si lográsemos un pasito más, no solamente un bien para mí, yo individualmente, sino un bien en el que como Alessandrina da Costa podemos ser un puente en el que Dios, a través de mí como instrumento pobre, pero instrumento de Dios, que Él es el rico, el poderoso, podemos llegar a hacer mucho bien, unidos a la pasión de Cristo, unidos al gran sufriente, ¿sí? Que nos va guiando, que va llevando la delantera en esto. Y realmente sería hermoso que cada uno entonces podamos encontrar ese camino de un descubrimiento del sentido del dolor de cada uno de nosotros en nuestra vida. Y bueno, eso es lo que deseamos, ¿verdad, Camila? No sé si quieres comentarnos algo más de este hermosísimo tema, inagotable. Obviamente nos queda muy cortito este espacio de tiempo, pero lo dejamos ya para la reflexión, la meditación personal, que el Señor vaya inspirando, dando pinceladas y luces nuevas a partir de estos extractos pequeñitos de la vida de los santos y de esta encíclica riquísima en sabiduría divina. Sí, hermana, tal cual lo que dijiste, estoy totalmente de acuerdo y yo creo que aprovechemos todos los sufrimientos que tenemos diarios, ¿no? Porque muchas veces decimos, ay, bueno, un sufrimiento, una enfermedad, o un sufrimiento que de pronto, bueno, pase una catástrofe, pero resulta que durante todo el día tenemos sufrimientos pequeños, ¿no? Eh, Incluso, y también hay sufrimientos psíquicos que también podemos sumarlos. Aprovechémoslo para unirnos más a Cristo, sobre todo para consolarlo. A mí eso me parece muy, creo que es algo que me motiva mucho, ¿no? Consolar a Dios, consolar a la Virgen María. Y creo que así de verdad uno coge fuerza para seguir y para seguir ofreciendo con alegría y con amor y que el dolor se puede transformar en amor. Claro que sí. Y me hiciste acordar a los pastorcitos de Fátima, que ellos tenían enseñados por el cielo una oración que repetían para ofrecer sus sufrimientos. Y como es tan pequeñita, la vamos a compartir. Dice, oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y para reparar las ofensas hechas contra el Inmaculado Corazón de María. Los invitamos a también repetirla, ofreciendo así nuestros dolores al Señor, a la Virgen, y terminamos con una frase preciosa de la Escritura, es de San Pablo a los Gálatas, que dice, estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y aunque al presente vivo en la carne, vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Y así la fe nos va a ayudar a conocer el amor que Dios nos tiene, a pesar de todo eso que podemos estar sufriendo, poderlo descubrir y poderlo también compartir, esa experiencia gozosa del amor de Dios. Bueno, nos despedimos, una alegría enorme haber compartido hoy con ustedes y hasta la próxima. Adiós, Camila. Es Adiós. un gusto, hermana.